Bueno amigas, las invito a que vean este video que me pidieron. Es a petición de ustedes, amigas. Es un remedio casero hecho en casa. Si quieres ver este video, no olvides de darle like. Si te gustó, suscríbete y comparte este remedio casero que es muy natural, muy bueno, y te lo digo a experiencia propia. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, y después también en YouTube. No se te olvide, si es la primera vez que me estás viendo, no se te olvide suscribirte a mi canal. Soy Vero Ochoa Vlogs y les deseo bendiciones y muchos éxitos en su vida. Hola amigas, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo una vez más su amiga Vero. Y pues amigas, el remedio que tanto me están pidiendo de la neumonía, bronquitis y pulmonía, pues amigas, aquí está. A mí me gusta complacer a mis amigas y ayudarlas lo más que se pueda, así es que lo prometido, decía mi mamá, que es deuda. Pues aquí están los ingredientes, miren amigas. Este es una cabeza de ajos, ahorita la vamos a pelar. Vamos a necesitar los limones, el frasco limpio. Este es de mayonesa, la cebolla y la miel. Estos, amigas, son todos los ingredientes que se necesita para ese jarabe natural, jarabe en casa, que tú lo puedes hacer, que no necesitas salir a la tienda, amiga. No necesitas salir para realmente comprar un jarabe de Walmart o de cualquier otro. Este es muy bueno, se los recomiendo, ya que mi hijo Yael no le volvió a dar ninguna pulmonía con este jarabe, ya que es un antibiótico natural. El ajo, el limón es un antibiótico natural, así es que la miel es 100% natural. Ustedes pueden comprar cualquier marca que ustedes quieran, que sea necesaria. Y bueno, una cebolla, ya que si es blanca, amarilla está bien, pero morada pues no. En este caso, aquí están todos los ingredientes, amigas, y seguimos con el segundo paso. Ingredientes son limones verdes, ajo, una cabeza de ajo, media cebolla, un frasco de lo que ustedes tengan, mayonesa o así sea de jarabe, de cualquier cosa, de mermelada que se les haya terminado, pero que sea de vidrio. Y aquí está la miel 100% natural, aquí está. Y amigas, que sea de abeja. Entonces estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar y les diré el siguiente paso, manera de preparación. Bendiciones. Bueno amigas, una vez más que ya pelamos nuestros ajos, rebanamos en ruedita nuestros limones verdes, y aquí tenemos 3 limones para exprimir. Aquí tenemos nuestra miel, aquí tenemos el frasco bien limpio que vamos a necesitar de vidrio, aquí tenemos media cebolla rebanada como en triángulo. Y amigas, estos son todos los ingredientes, así como los están viendo, que los rebané y los piqué. Y ahora el siguiente paso. Este es el siguiente paso, amigas. Vamos a agarrar nuestro frasco, vamos a invertir todos los ajos, que es una cabeza de ajos las que pelé. Enseguida le voy a colocar la cebolla
Ahí está. Vamos a quitarle un pedazo para meterle los limones. Ahí está. Lo que pasa, amigas, que este frasco está un poquito pequeño, pero no importa. Le quitaré un pedazo de cebolla para invertirle el limón. Y ahorita les digo el siguiente paso. El siguiente paso, amigas, es exprimir 3 limones. Ahí está. Exprimí 3 limones. Ya los tengo aquí, miren. Estos son los 3 limones que le exprimí. Y vámonos por último, que nos vamos a ir con la miel. Aquí la tengo. Así como lo estoy haciendo, amigas. Y ahorita les digo el siguiente paso, pero no quiero cortar el video para que ustedes vean qué cantidad es. Quiero que llegue hasta la mitad. Ahora, amigas, aquí como están viendo, miren. Tiene limón, ajo, cebolla, el 3 limones exprimidos y el limón en rebanadas. Y aquí la miel ya se está deshidratando, ya se está bajando para abajo, ya se está juntando con el limón. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cerrarlo bien sellado. Bueno, amigas, este ya está cerrado. Vamos a dejarlo por 24 horas que vaya soltando todo el jarabe, todos los nutrientes. Va a ir soltando jugo de limón, va a ir soltando agua la cebolla, va a ir soltando, se va a ir descomponiendo nuestro ajo, y toda esa miel, toda esa agüita se la van a tomar por 3 cucharadas al día. Esto es para la neumonía, bronquitis, asma y también... Bueno, amigas, así quedó nuestro jarabe natural, casero, remedio casero hecho en casa para la pulmonía, asma, neumonía, bronquitis, tos seca, tos con flemas. Y así como están viendo, miren, ya está soltando, ya se está haciendo agüita, miren. Y este jarabe ya lo podrán usar mañana. Me lo van a dejar ahí por 24 horas para que el jarabe esté listo para tomar. Como ya acabo de mencionar, 3 cucharaditas por día. Y si es adulto, también puede tomar más de 3 cucharaditas, serán unas 6, lo doble por adulto. Bendiciones, amiga, y hasta la próxima.